aspectos generales hablaremos, ¿ya? Entonces, para eso les puse en el Classroom una diapositiva. Esas diapositivas vamos a explicar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a entrar a eso. 30 y ahí. A ver. A ver, espérenme. Entonces, vamos a empezar con esta diapositiva que nos da una idea del problema del tráfico, ¿no? Tenemos una vía que es una vía importante, tiene mucho volumen de tráfico, ¿no? Y si ustedes notan, los stops traseros están con luces rojas, entonces quiere decir que están detenidos. Dije, perdón, no se ve. Ah, ya. O sea, ya. solo se ve su pantalla de inicio. Ah, ya. Disculpen, es que ahorita me estoy rayando un poco. Me van a decir, ya, por favor, a ver. ¿Qué es lo que se ve el campo? Ya me había estado olvidando. Listo. Entonces, les decía, esta primera diapositiva nos muestra una vía importante donde los vehículos estarían parados, estacionados, porque ahí tenemos los stops de traseros iluminados. Entonces, eso nos indicaría que estamos con una vía congestionada, o sea, está detenido. Eso quiere decir, sinónimo de congestionamiento es el nivel de servicio F, por si acaso, el nivel de servicio F. En la primera clase les dije, o en la segunda, les dije que para definir la calidad de la vía, tenemos, o los científicos han determinado 6 niveles de servicio. O sea, calidad de la vía es como decir grado de confort. ¿Cuál es el grado de confort de una vía? Entonces, la mejor vía, la que es más confortable, es la que tenga menos vehículos. Y ese es el nivel de servicio A. Después viene el B, va aumentando una pequeña porcentaje de vehículos más. El C, más vehículos. El D, más vehículos. El E es la capacidad, o sea, es sinónimo de capacidad. Eso también vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y la capacidad es el máximo número de vehículos que pueden estar circulando en una vía. O sea, circulando, no detenidos. Y el último es el F. El F es el flujo forzado, se llama así, flujo forzado. Entonces, este es en F, porque es flujo forzado, se detienen, avanzan un poquito, se detienen, avanzan un poquito, se detienen. Entonces, es interesante lo que les he comentado para irse ubicando a lo largo de la materia. Entonces, a ver, voy a repetir. Los científicos, de acuerdo a unos modelos del tráfico vehicular, han determinado que existan 6 niveles de servicio. O sea, ellos han dicho, bueno, aquí vamos a tomar 6 niveles de servicio. Y cuando estemos viendo modelos del flujo vehicular, ahí vamos a descubrir cuál es esa curva
de la cual han sacado los científicos esas definiciones de los 6 niveles de servicio. Uno cuando escucha nivel de servicio no lo capta mucho, ¿no? ¿Qué nivel de servicio que será? Entonces yo lo cambio la palabra nivel de servicio para que ustedes puedan entender, y es grado de confort de la vía. El nivel de servicio es sinónimo de grado de confort de la vía. Entonces, es confortable una vía cuando tenemos pocos vehículos, cuando está flujo libre, o sea, va circulando los vehículos libremente. Entonces, ese es nivel de servicio A, que es el mejorcito, digamos, cuando hacemos una vía y está en el nivel de servicio A y los vehículos circulan libremente. Si aumenta un poco más la cantidad de vehículos, eso se va definiendo a través del manual de capacidades. Cuando se va aumentando más vehículos, pasas al nivel B, luego pasas al C. Sigue aumentando vehículos, estás en el D, ya está queriendo llenarse la vía. Y el último, que se acepta que hasta ese nivel se puede aceptar, digamos, la circulación de los vehículos, es el E, nivel de servicio E. Pero el nivel de servicio E es igual que decir la capacidad. Y les decía, la capacidad es el máximo número de vehículos que pueden estar circulando en una vía, o sea, circulando, no detenidos. Y por último, el nivel de servicio F. El F es sinónimo de flujo forzado, o sea que los vehículos avanzan y se detienen, avanzan y se detienen. ¿Viste? Aquí podemos aprovechar para decir con cuál de los niveles de servicio se debe diseñar una vía. O sea, yo digo una vía porque quiero generalizar, ¿no? No quiero decir una autopista, digamos, o tal vez una carretera, sino una vía. En general, una vía puede ser carreteras de carriles múltiples o las doble vías, que se emplea la palabra en Bolivia, las doble vías, que quiere decir dos carriles por sentido, dos carriles por sentido. Entonces, ¿en cuál nivel de servicio se debe diseñar para que al final del periodo de diseño esté funcionando más o menos bien? Entonces, tenemos desde la A hasta la F. ¿Cuál sería el que normalmente deberíamos diseñar? ¿En qué nivel de servicio deberíamos diseñar al final del periodo de diseño? Yo pienso que sería el F, Inge. Ya, el F, digamos, es flujo forzado. Queremos que, ¿se acuerdan cuando hemos estado hablando de cuál es la finalidad de la materia de ingeniería de tráfico? La finalidad es que sea funcional la vía. Entonces, si queremos que sea funcional, es que queremos que fluyan los vehículos. Entonces, el F, por ejemplo, es esta situación. Entonces, no queremos que esté así, no queremos que esté en F. Entonces, ¿cuál sería que al final del periodo, cuál nivel de servicio sería el más adecuado? A ver, seguimos. Está muy bien, te agradezco por participar, por ejemplo. Dime. Las mejores condiciones, ingeniero. Ya, ¿cuáles serían las mejores condiciones? Eso es lo que estoy queriendo. El nivel de servicio. Ya, pero digamos, a ver, imagínense, construimos una vía y empieza a pasar los años. Termina el periodo de diseño y va a estar en A. Eso es lo que me están diciendo ustedes. O sea, quiere decir, por ejemplo, en Estados Unidos hay vías que se construyen y cuando está terminando el periodo de diseño, o sea, a los 10 años o 20 años, están recién circulando los vehículos una determinada cantidad. O sea, tampoco, ¿no ve? O sea, las dos respuestas que me han dado son los dos extremos. O sea, la F, o sea, cuando termina el periodo de diseño, estaría como esta situación. Y el otro, el nivel A, estuviera unos cuantos vehículos al final del periodo. Entonces, nosotros queremos equilibrar, o sea, buscar un equilibrio. Entonces, ¿cuál sería el nivel de servicio que normalmente podríamos decir que debería tener? ¿No? O sea, puede llegar a F, puedo sacar cualquiera de los niveles de servicio, pero estamos queriendo aprender en el sentido de como profesionales, decir,
para el final del periodo de diseño que esté en qué nivel de servicio. A ver. En un flujo estable, Inge. Ya, flujo estable. O sea, más o menos podría ser la E, lo que me ha dicho. Ahorita les agradezco por participar porque así yo estoy contento, ¿ya? O sea, la E podría ser. Aquí en Bolivia generalmente a veces se habilita o sea, se construye o se hace un mejoramiento de un camino y a los 10 años o 20 años ya está en el nivel E, ¿no? Eso a veces ocurre así, o puede estar en F, ¿no? Lo que nosotros como profesionales deberíamos, así como dijo una de sus compañeras, flujo estable. Entonces, el flujo estable más o menos es el nivel de servicio C. O sea, quisiéramos que cuando se termine el periodo de diseño no esté flujo forzado y esté en flujo estable, o sea, que esté circulando vehículos, pero no congestionado ni tampoco a capacidad, un poquito menos de la capacidad. O sea, podría ser D o podría ser C. Lo ideal sería que hagamos al final del periodo de diseño para un nivel de servicio C. Muy bien, está bien, me gusta lo que han estado entusiastas en participar y seguramente son unas 30 personas que a medida que vayamos pasando clases yo les voy a tomar en cuenta todos los que están comentándome o charlando conmigo, ¿ya? Eso me gusta, es importante porque eso quiere decir que están con ánimos de aprender y así vale la pena dar clases, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, si tienen alguna duda, me preguntan de nuevo, pero ahí estamos queriendo descubrir que no conviene hacer que al final del periodo de diseño, no es al empezar, ¿no? Estoy hablando al final del periodo de diseño, esté en A. O sea, quiere decir que los primeros años, si por ejemplo el periodo es de 10 años, el primer año casi ni un vehículo, el segundo un vehículo, el tercero 4 vehículos. O sea, casi no hay vehículos, ¿no? Entonces, llega al nivel de servicio A al final del periodo, dependiendo cuántos carriles, todo eso, podría haber 20 o 40, listo, ¿no? Poquitos, ¿no? Entonces, no diseñamos para el nivel de servicio A. Pero en los Estados Unidos, a veces porque hay bastante dinero, inversiones, entonces van adelantándose y construyen más rápido las vías y bueno, pues ellos dicen van a ir pasando el tiempo rápido y ya va a estar habilitado para que vaya funcionando mejor. Entonces, por ese motivo, a veces hacen hasta con el nivel A. Pero en nuestro país no hacemos con el nivel A. Generalmente hacemos hasta que ya está por congestionarse ya rápido. Entonces ya está congestionado y tenemos este tipo de situaciones y bueno, pues así va pasando el tiempo, ¿no? Pero lo ideal, como ingenieros, queremos estudiar la funcionalidad de las vías, por lo tanto, desearíamos que esté en C o D. No siempre tiene que ser C, podría ser D, ¿ya? O tal vez E, pero antes de que esté congestionado. O sea, el hecho de tener así congestión, eso quiere decir, por ejemplo, que aquí, ¿qué soluciones le pondrían ustedes dar a esto? Hay hartas opciones, ¿no? Hartas opciones. Una de las más lógicas es aumentar más carriles, ¿no? Aumentar más carriles. Pero si yo aumento un carril más, digamos, o se amplía el ancho de la carretera, o sea, voy ampliando un carril, no gano mucho por si acaso. O sea, cuando uno ya sabe más de tráfico, el hecho de aumentar otro carril o 2 carriles más no es tan significativo. O sea, ¿qué quiero decir eso? Que baje del nivel F al C, por ejemplo. Muy, muy difícil bajar así, si aumento 2 carriles aquí, a esta carretera. 2 carriles más aumento, este está en F. Voy a bajar posiblemente a D, pero no he hecho mucha mejora. ¿Cuál sería la mejor solución para bajar rápido el nivel de servicio de esta carretera? O sea, ¿qué opinarían? A ver, ¿qué pensarían? ¿Cuál podría ser la solución para bajar rápidamente el nivel de servicio? Aquí está F, yo quiero bajar, pero entonces yo les decía una opción, aumentar 2 carriles o aumentar 3 carriles a esta ruta.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a bajar del nivel F, pero no va a bajar al nivel B o C, va a bajar al D o al E, más o menos, así, bajan 2 niveles como máximo, depende cuántos carriles aumente, ¿no? Entonces, si aumenta uno, casi seguro que podría bajar al E, del F al E, nada más. En cambio, si aumento 2 carriles, podría bajar al D. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos bajado del F al D, muy poquito, no es significativo. Casi ya se está volviendo a congestionar, aumentando 2 carriles. Eso es lo que quiero que me entiendan. No es tan importante. ¿Cuál sería la mejor solución? Y yo se los voy a decir, pero a ver si ustedes se animan a comentarme. Tal vez pueden tener alguna idea. Dime. Creo que una ruta alterna puede ser. Muy bien. ¿Qué apellido es? Vilches. Vilches, muy bien. Esa sería la mejor opción. Hacer una ruta alterna, pero que vaya del origen y destino de esta vía, ¿no? Eso es lo que he visto yo, por ejemplo, en México. En México, cuando estuve, fui por la carretera o la autopista que llaman entre Distrito Federal, que ahora ya no se llama Distrito Federal en México, sino México nomás. Ya la capital es México, ya no Distrito Federal de México. Entonces, entre México y Acapulco. Yo fui en esa carretera muy bonita, tenía más o menos casi 4 o 6 carriles por sentido. No me acuerdo ya mucho eso. Pero sí, lo que vi era que había 2 carreteras que iban al mismo lugar, o sea, de México a Acapulco. Y una era pagada y la otra era del gobierno gratis, o sea que podía circular. La antigua era gratis, la nueva era con peajes, pagar. Entonces, noté la diferencia, ¿no? O sea, que el hecho de hacer otra vía alterna para hacer el mismo trazo, o sea, entre México y Acapulco, era una de las mejores opciones. O sea, tenías 2 vías que solucionaban bastante. En cambio, si tú aquí le sigues aumentando carriles así, bajas, pero no solucionas muy adecuadamente, ¿no? Muy bien, excelente, ¿ya? Eso. Está bien, entonces tal vez tienen algo que comentarme, pero yo aprovecho al ver esta diapositiva de decirles algunas cosas que tienen cierta importancia, ¿no? O que tienen importancia en la materia, ¿ya? Bueno. Una preguntita. Dime, con todo gusto. Cuando dice una ruta alterna, ¿es el mismo caso que la carretera Oruro-La Paz, no ve? ¿O estoy mal? No. Oruro-La Paz, o sea, el Alto La Paz, lo que han hecho ha sido ampliar. O sea, han ampliado. O sea, no hay tanto tráfico como por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han aumentado 2 carriles más a lo que había. Había 2 carriles, o sea, uno de ida y otro de vuelta. Era un camino, ¿no ve? Entonces, resolvieron a su lado, o sea, no es muy distante, o sea, ahí mismo, o sea, serás 8 metros, 6 metros de diferencia de la ruta antigua. Han construido la nueva, que la han vuelto la otra calzada. Entonces, ese es un mejoramiento más que todo en vez de tener 2 carriles, ahora tiene 4. 2 de ida y 2 de vuelta. O sea, el antiguo, yo no he ido por el mejoramiento de la carretera. O sea, la que hay con 4 carriles actualmente, no estoy pasando por ahí hace tiempito. O sea, esto ya debe tener unos ¿cuántos años? Unos 5 años, 6 años debe tener. Esa carretera, querían darme a mí la supervisión, costaba $10 millones, pero había que dar una comisión. Y me acuerdo, me dijeron $1 millón de comisión, de los 10 millones el 10%. Y yo les dije, voy a pensar un poco. Y al día siguiente me llamaron y me dijeron, no, ya hemos dado a uno. Y dieron a una española. Y dice que se está dañando. No sé, justo estos días estuve hablando con unos ingenieros que estaban por ahí
y me indicaron que no está muy bien. Bueno, en todo caso, no es el caso, pero está muy buena tu pregunta, porque si hubiera sido ese camino antiguo y en otro lado hacían 4 carriles aparte, ese es una nueva vía, ¿no? O sea, en este caso de La Paz han hecho a su lado otros 2 carriles, que esa es la mejor solución en esta situación, ¿no? O sea, no necesitas hacer otra carretera para ponerle 4 y dejarle aquí 2, ¿no? O sea, además es un tramo casi en un terreno plano, entonces no valía la pena buscar otra. En este caso, yo pienso que esa es la mejor solución. Se ha aumentado 2 carriles más y eso se ha vuelto una calzada. Entonces tenemos una carretera de carriles múltiples ya también. Eso es otro tipo de vía, carretera de carriles múltiples. ¿En qué consiste? Tienes 2 como mínimo por sentido. O sea, eso es una carretera de carriles múltiples, 2 como mínimo. O puede tener 3 o puede tener 4. Por ejemplo, este tiene 4 por sentido, ¿no? 4 carriles por sentido. Aquí está 1, 2, 3, 4 carriles por sentido. Este es un alargamiento, una adicional que está entrando a este carril, ¿no? Entonces, podríamos concluir con que el Alto Oruro se ha hecho un mejoramiento aumentando 2 carriles más, ¿Por qué no hacemos otra vía alterna? Vuelvo a repetir, no tenemos tal cantidad de vehículos. Nosotros en el país, aunque siempre decimos, está congestionado, tenemos mucho tráfico, o sea, hay mucho vehículo. Efectivamente, tenemos harto vehículo, pero comparado con otros países es poquito, pues, o sea, por ejemplo, Colombia nomás que está cerca, Colombia tiene 50, ya están por llegar, parece, a los 60 millones de personas que viven en Colombia, o sea, 60 millones de colombianos. Nosotros tenemos 10, ¿sí? Entonces, la cantidad de vehículos hay que multiplicar, o sea, ahí hay más vehículos. En nuestro país tenemos menos, pero las infraestructuras también son menos en Bolivia, ¿no? O sea, no tenemos grandes autopistas y cosas todavía. Va a pasar los años, va a ir aumentando. O sea, lo que se ha ido mejorando ha sido de un camino, que un camino viene a ser un carril de ida y un carril de vuelta. O si quieren una carretera, un carril de ida y un carril de vuelta. Se ha aumentado se ha aumentado a tener una carretera de carriles múltiples, 2 carriles por sentido, o sea, en un sentido 2 y en el otro sentido 2. El siguiente paso, con los años, va a ser ya autopistas, o sea, mayores velocidades o tener 3 carriles por sentido, dependiendo en qué situaciones está esa región, ¿no? Pero así más o menos es la cosa. Es como, por ejemplo, aquí puedo comentarles los espesores de pavimentos. Los espesores de pavimentos flexibles, por ejemplo, la capa de rodadura, la capa superior, que no sé si con usted se ha dicho que es concreto asfáltico en caliente, eso en Bolivia hasta hace unos 15 años atrás o 20, se usaba 5 centímetros de capa de rodadura. Pero ahora ya tenemos los trailers, los camiones, y han estado incrementándose los camiones pesados, entonces ya el espesor está en los 9-10 centímetros. Incluso en una región aquí en Cochabamba, Chiñata-Sacaba, aquí cerquita Chiñata-Sacaba, han hecho con 14 centímetros la capa de rodadura. 14 centímetros, pero han hecho para un periodo de diseño de 20 años. Yo, por ejemplo, he hecho la Capitán Ustariz con 8 centímetros, y eso es hace 20 años. Hace 20 años yo le puse 8 centímetros a esa capa de rodadura de la Capitán Ustariz. Pero si ustedes me preguntan, ¿qué espesor tiene la Blanco Galindo de capa de rodadura? ¿Quién puede decirme cuánto? A ver,
La Blanco Galindo, como capa de rodadura, ¿cuánto tiene? 10, sí, yo creo. 10, ya, tú piensas. Yo también diría, pues, tiene 10. Pero como te he dicho, hace 20 años tenía todo Bolivia casi hacía con 5. 5 tiene. 5 tiene la Blanco Galindo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué funciona más o menos bien? Aunque han hecho un fresado, han aumentado en algunos tramos donde se estaba dañando hace unos 3, 4 años, han aumentado 2 centímetros más. O sea, algunos sectorcitos tiene 7, 8 centímetros. Pero la mayoría de la Blanco Galindo tiene 5. La mayoría 5. ¿Y por qué? Porque resulta que la capa base, que es triturada, material triturado, o sea, chancado, que ustedes más hablan como chancado, es triturado, esa tiene 25 centímetros, 20 a 25 centímetros. Entonces, eso ha equilibrado para que la capa de rodadura tenga 5 y esté funcionando ahorita, por el momento, está bien, por el momento. Pero si sigue aumentando, va a empezar a dañarse ya más rápido ese pavimento, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, la Capitán Ustariz, si ustedes yo le puse 8 centímetros, ¿no?, de la capa de rodadura, pero la capa base es triturada también, pero tiene 15, no tiene más. O sea, es menos ahí. Entonces, ha durado 20 años ya. Ahora tal vez ya va a empezar a deteriorar. Ahora, otra condición, por ejemplo, que es muy importante, la etapa de construcción. Cuando haces cumpliendo todas las normas técnicas y las especificaciones que te dan para construir una vía, si cumples bien, vas a tener una vía que va a durar varios años. Si han hecho a las patadas, van a decir entre comillas, o han hecho mal sin cumplir con las condiciones de la calidad del asfalto, de tantas cosas, de los materiales, etcétera, va a durar casi nada. Por eso es que cuando uno habla sobre pavimentos, uno dice que el diseño de un pavimento es como un eslabón, como una cadena. ¿Qué quiere decir como una cadena? O sea, que tenemos ahí argollitas, ¿no? Juntando la cadena. Si yo me equivoco en el asfalto nomás, me equivoco en el asfalto y he puesto otro tipo de asfalto, que no es el adecuado, porque todo está normado. En los Estados Unidos han estudiado tanto que se sabe qué tipo de cemento asfáltico hay que usar para las carreteras. No es cualquier asfalto. Entonces, si has puesto un asfalto envejecido, etcétera, te va a durar nada. O sea, se va a ir dañando rápido. Entonces, la Capitán Ustariz, por ejemplo, el primer tramo, yo siempre hablo hasta la provincia Cercado, no hasta Quillacollo. O sea, hasta la provincia Cercado, donde ha terminado, yo he hecho ese trabajo. O sea, el otro, el de hacia Quillacollo, ese está mal construido, mal diseñado, mal hecho todo. O sea, si ustedes circulan por la Capitán, llaman a veces Capitán Ustariz, a veces llaman Camino Antiguo, a Quillacollo. Y eso, de acuerdo a lo que han nombrado en Colcapiura, se llama Avenida Colcapiura, se llama esa. O sea, cuando ya sale de la provincia Cercado hacia Quillacollo, se llama Avenida Colcapiura. No se llama tampoco Camino Antiguo. Lo que pasa es que tradicionalmente se maneja como Camino Antiguo a Quillacollo. El primer tramo ha sido construido adecuadamente, con especificaciones, exigencias, o sea, había supervisión, había fiscalización, controlaban cuánta cantidad de asfalto colocaban, o sea, porque es muy importante el porcentaje óptimo de asfalto. Bueno, y pues dura, eso, así es la vida. Puedes hacer bien el diseño, pero han construido mal, no dura. Entonces, si haces bien el diseño, construyes adecuadamente con normas, va a funcionar varios años, a lo que tú has definido. Hasta puede pasar los años. Pero si has hecho buen diseño, pero han construido con malos materiales, no va a durar. Así es, así de fácil es, por si acaso, la práctica. Está muy bien. A ver, ¿algo quieren comentarme más? ¿O está bien? Sigo, si no. ¿Ya? Sí, una preguntita. Dime, con todo gusto.
Hay una carretera que escuché que es con fibra de vidrio. No sé si es correcto o estoy mal. Ya, o sea, yo no he escuchado exactamente así, pero sí puedes utilizar caucho, puedes utilizar algunos materiales que están haciendo pruebas y todo para mezclar al concreto asfáltico más que todo, para buscar un poco de economía. Entonces, sí se puede hacer eso, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en nuestro país no conocemos un otro sistema de concreto asfáltico que se llama drenante, concreto asfáltico drenante. Eso hay en Europa. O sea, ¿qué quiere decir? Haces la última capa, la capa de concreto, pero tiene vacíos. O sea, cuando llueve, se sumerge al concreto asfáltico el agua y sale por los costados, por los poros sale. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llueve, esos ratos el agua se pierde, se entra dentro del concreto asfáltico y sale por los costados y es como si estuviera seco, ¿no? Ese es el último sistema que yo conozco, concreto asfáltico drenante. Pero, ¿por qué en Sudamérica casi no usan? O sea, han hecho, parece, una prueba en Argentina. Parece, hace años han hecho una prueba. Pero yo considero que no funcionaría en Bolivia por el momento porque tenemos hartas vías que son destapadas, o sea, de tierra, son de tierra. Entonces, los vehículos, cuando entran a este tipo de capas de drenantes, ¿qué hace? Llevan polvo, llevan tierra y empieza a tapar los poros. Y para destapar esos poros existen aparatos especiales para succionar. Entonces en Europa existen esos aparatos, pero pues hacer 500 kilómetros succionando es muy problemático. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan otra capa de concreto asfáltico drenante y ya no hacen ese mantenimiento, ¿no? Hay esa situación. O sea, se tapa los poros, ese es un inconveniente. Ahora, están haciendo mezclas de todo tipo, o sea, mezclando con caucho, mezclando con otros materiales, para estabilizar también están mezclando con sal de Uyuni, haciendo con diferentes tipos de materiales, o sea, mezclar estos, estabilización, o sea, quiero estabilizar con suelo, entonces trato de ver cuál suelo para que pueda funcionar mejor. Suelo cal, por ejemplo, es otro estabilizado, suelo cemento es otro estabilizado, ¿no? Y así vamos viendo opciones. Hay muchas opciones. Esa de vidrio yo pienso que puede ser molido, algo así, el vidrio para utilizar como complemento al agregado, ¿ya? O sea, para aumentar y economizar un poco el agregado. Puede ser, pero no he visto en bibliografías exactamente. Como comentario también parece que he escuchado, ¿ya? ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, no hay preguntas más. Vamos a continuar. Nos hemos quedado en esta diapositiva, pero hemos aprendido algo. Yo pienso que han aprendido algo. Bueno, empezaremos por algunas definiciones. Por ejemplo, aquí tenemos vía. ¿Qué es la vía? Una vía, una carretera. Yo hace un rato les he dicho, podía poner autopista, podía ponerle carretera de carriles múltiples, etcétera, pero lo generalizo y podemos decir vía. Vía es una faja de terreno acondicionada, o sea, preparada, acondicionada, o sea, tiene que cumplir normas para el tránsito de vehículos, para la circulación de vehículos. Eso es una vía, faja de terreno determinada a través de especificaciones técnicas, en vez de decir acondicionada, o sea, tiene que cumplir normas para el tránsito de vehículos. Por ejemplo, eso de que cumpla normas, etcétera. Ustedes tal vez saben de las pruebas AASHTO o ASHO. Antes era ASHO. En Illinois, Ottawa, Illinois, se hicieron pruebas, o sea, pistas de
de pruebas, donde se fueron cambiando los materiales y viendo cuánto tiempo duraba, si estaba bien o estaba mal. De ahí es que nace todas las especificaciones, las normas, qué materiales hay que poner. Por ejemplo, yo les podría hacer una pregunta ahorita. Si yo pongo a la capa base o subbase granular 25% de porcentaje de fino, ¿está bien o está mal? Fíjense esa preguntita, a ver, les voy a repetir. Una capa, o sea, el pavimento flexible está compuesto de capa subbase generalmente, ¿no? De subbase, base y carpeta de rodadura o capa de rodadura, ¿no? Entonces yo les decía, a la capa subbase y a la base, si yo le pongo porcentaje de finos, el 25% o 30%, ¿está bien o está mal? Eso es lo que he preguntado. A ver quién me dice. Tal vez no han visto nunca eso, pero ya hoy pueden aprender. Estaría bien, Inge, porque necesitaría adherencia. Ya. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, justamente por eso comenté, por la prueba de ASHO y cosas. De acuerdo a los ensayos que se han hecho, las pruebas y todo, no puede haber en la capa base y la capa subbase mucho fino. ¿Por qué? ¿Cuál es el fino ahora? Pregunto, ¿cuál es el fino? Yo he dicho solamente fino así. ¿Cuál es el fino? El material fino, cuando hablamos, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el que pasa malla? ¿Cuál? El tamiz 200, Inge. Muy bien, eso sí está, muy bien. El que pasa la malla 200, el polvo, es el polvillo. Ese polvillo, si tú le pones un alto porcentaje, por ejemplo, yo he puesto 25-30%, te he dicho, en peso, eso le afecta mucho a la capa esa base y subbase. O sea, es menos resistente, menos durable, que son dos propiedades muy importantes de las capas esas. Entonces, si uno revisa las especificaciones de cómo son las gradaciones que debe tener la capa subbase y la base, que está normado. ¿Saben cuántas gradaciones hay? Hay 12 gradaciones hay. De las 12 son 12 con abiertas, se llama, cerradas e intermedias. Entonces, la mayoría de las 12, su porcentaje de finos tiene que estar en 15, más o menos. Puede ser un 20, tal vez en algunos casos. Depende de la granulometría que tengamos a toda la gradación, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el fino, cuando tienes mucha cantidad de finos, daña el pavimento, o sea, daña la estructura, o sea, va a durar menos. Entonces, a veces uno pone pues más fino, como crees que cumple para adherirse así. No es así, ¿ves? O sea, uno tiene a veces algunos conceptos que no están correctos y eso es lo que ocurre. ¿Ya? ¿Listo? Está bien, pero ¿y de dónde he sacado eso? Son de las especificaciones que da la ASHTO, las normas americanas, esos porcentajes de finos. ¿Ya? Está bien. Bueno, seguimos en definiciones. Si ustedes se han dado cuenta, nuestra materia se llama ingeniería de tráfico, no ingeniería de tránsito, ¿no? Solamente que el libro que tenemos, que les he dicho que es muy buen libro y que vale la pena tener como en la biblioteca, es ingeniería de tránsito, ¿no? En México emplean la palabra tránsito bastante, ¿no? Entonces, tránsito, de acuerdo al diccionario de la lengua española, tránsito es acción de transitar. Sitio por donde se pasa de un lugar a otro. Eso es lo que es la definición en el diccionario, acción de transitar. En cambio, tráfico es el tránsito de personas
y circulación de vehículos por calles y carreteras. O sea, entre las dos es más lógico, más completo, y por eso es que nuestra materia se llama ingeniería de tráfico, que es tránsito de personas y circulación de vehículos por calles y carreteras. Esta es definición del diccionario también de la lengua española, ¿ya? Tránsito. Entonces, en nuestro libro de Rafael Cali Mayor y James Cárdenas, la palabra tránsito más está enfocado a volúmenes. O sea, cuando dice volumen, o sea, tránsito anual, eso quiere decir volumen anual. O sea, por eso aquí dice, trata de volúmenes, cuando nosotros tenemos el libro que es nuestro libro básico, el importante, y es un buen libro, ese es un buen libro. Les he dicho, hay 9 ediciones ya. Yo tengo unas 5 o 4 ediciones, tengo la 3, la 5, la 7, la 8, la 9, 5 ya casi tengo, ¿no? O sea, si revisamos todas las ediciones, empieza pues el año 60, utilizan otras fórmulas, cada vez se va mejorando, se va cambiando, se va actualizando también, o van saliendo nuevos conceptos. Eso es lo que ocurre, nada más, ¿no? O sea, al pasar los años se va mejorando, ¿ya? Entonces ya sabemos, vía es una faja de terreno acondicionada para el tránsito de vehículos. No necesitan tampoco aprender de memoria, pero tener idea de qué es la vía. Es un terreno acondicionado, adecuado, tiene que cumplir, por ejemplo, densificaciones. Es muy importante densificar, ¿no? Densificar es compactar, ¿no? Por ejemplo, ¿con cuál se densifica la capa base, la capa subbase? ¿Con cuál? ¿Cómo se densifica? A ver, ¿quién sabe? Ya estoy queriendo preguntar cosas de otro tema, pero a ver si aprenden. O si saben, complementamos. A ver, para densificar, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que se llama para comprobar si está bien compactado un terreno, o si quieres una capa base, una capa subbase? Sacamos el Proctor, Inge, y ahí sacamos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo apellidas? Delgado, Inge. Ya, muy bien, Delgado. Voy a tratar de acordar. Delgado, muy bien. El Proctor. ¿Pero cuántos Proctors conoces? El Proctor estándar y el modificado. Ya hay uno más, el mini, no sé qué tanto se llama, que yo también ya no me acuerdo mucho. ¿Cuál de los 3 o de los 2 que tú me estás comentando es el mejor? O sea, es el más exigente. El modificado. Muy bien. ¿Por qué es el más exigente? A ver, un poquito podrías comentarme cuál es la diferencia entre el Proctor estándar y el modificado, o cuál es más o menos lo que hay que hacer en el laboratorio, por ejemplo, para hacer el Proctor modificado, si es que te acuerdas. O sea, los dos tienen el mismo principio, ¿no? Pero cambia sus dimensiones de uno y del otro. Muy bien, pero entonces, y fuera de cambiar las dimensiones, ¿los golpes cambian o son iguales? No, cambian. En el modificado son más golpes. Muy bien, 55, si mal no recuerdo. Fíjense, yo a veces de memoria algunas cosas sé, ¿no? Muy bien, está correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros tenemos que la capa base y la capa subbase, que están muy cerca a las cargas, o sea, las llantas de los vehículos están cerquita, o sea, están a 30, 50 centímetros, más o menos. Tienes que hacerlo bien densificado. Entonces, usamos el Proctor modificado. ¿Y cuánto tiene que ser? Más del 100% de la densificación del Proctor modificado, de la densidad, más del 100%. En cambio, hay el Proctor estándar. ¿Para qué usaríamos entonces? ¿O por qué nos han enseñado que hay el Proctor estándar? ¿Para qué situaciones haríamos el Proctor estándar, por ejemplo? A ver, ahí vamos a aprender. Para un tráfico bajo de la carretera.
Muy bien, podría ser, muy bien, podría ser. O si no, para hacer un terraplenado a unos 2 metros de profundidad, no necesitas gran exigencia y puedes hacer con el Proctor estándar. O si no, yo les puedo comentar de un caso que yo he hecho entre el puente, les voy a comentar, del río Rocha, entre el puente, a ver, primero empezaremos así. El río Rocha está canalizado en muchos tramos, entonces dentro de la ciudad, ¿no? Del cercado en Cochabamba. En la Recoleta, por la Recoleta, ¿cómo son los muros de la canalización del río Rocha? ¿Qué tipo de muros son? A ver, ¿quién me dice? Por la Recoleta, ¿no? O sea, en la zona norte de Cochabamba, ahí tenemos unos muros, o sea, si quieres, por el distribuidor de la Muyurina, por todo ese lugar, llegas hasta la Recoleta, pasas un poco más. ¿Cómo es los muros? ¿La ven? A ver. ¿No? Mampostería de piedra. Mampostería de piedra. Es eso. ¿Ya? Bueno, si nosotros seguimos hacia aguas abajo, llegamos al puente, a ver, Huayna Cápac. Del puente Huayna Cápac hasta el aeropuerto, ¿cómo son los muros? ¿O no hay muros? ¿O qué opinan? Tal vez nunca han visto, eso sí. ¿Cómo son en ese sector? ¿Muros de mampostería de piedra o qué tipo de muros hay o no hay muros? Tal vez no puedan decirme eso. ¿Qué tipo de muritos hay ahí o no hay? ¿No? ¿No saben? ¿Mampostería de piedra? ¿En qué? No hay mampostería de piedra. O sea, ahora van a tener oportunidad cuando vayan por esos lugares, van a fijarse qué es. Entonces yo les voy a comentar. Resulta que hice hace años ese sector era hacer unos muretes. No se ve. Si ustedes tienen que acercarse hacia el río y van a ver unos muretes de hormigón ciclope. Son pequeños, no son altos. Son una variación, ya no han hecho de mampostería de piedra, han hecho muretes. Y ahí está estabilizado. Entonces, para poner los muretes, para vaciar los muros esos que son pequeños, no son altos, se ha compactado. Entonces, para compactar no necesitas hacer Proctor modificado. Entonces, se ha hecho con Proctor estándar. Con Proctor estándar se ha compactado al 95% y de la densidad máxima y listo. Ahí tienes esos muretes o muritos de hormigón ciclope. Ahí está la diferencia que les quería demostrar. O sea, yo va a recibir un peso de 3 metros, un murete, no necesito que esté bien compactado, entonces puedo hacer con Proctor estándar, ¿ya? Pero si vamos a recibir cargas muy pesadas y tienen que estar con grandes esfuerzos, entonces cambiamos a Proctor modificado. Esa es la razón. Fíjense. ¿Listo? Muy bien. Ya. Entonces ya sabemos tránsito, tráfico. ¿Ya? Yo les decía que primera unidad o primer capítulo hablaremos sobre la historia de la humanidad, un poquito, ¿no? O sea, sobre la historia y aprovechando un poco más enfocado a la parte de tráfico y vías, ¿ya? Entonces, la aparición del hombre. Si ustedes revisan su libro, dice, si mal no recuerdo, ahí en su libro del Rafael Cali Mayor, dice 120,000 años. O sea, se cree que apareció el hombre, en la última información que tengo,
de unas osamentas, o sea, quiere decir que han encontrado unos huesos en África, parece, donde chequeando con carbono 14, que no sé cómo será exactamente el procedimiento, pero han determinado que tiene 160.000 años. Incluso ahora ya he escuchado de 170.000 años. Hay unos huesos, bueno, que se supone que tienen que ser de humanos, no de monos, ¿no? Entonces, el hombre apareció hace 160.000 años, no ha aparecido hace 2.000, 3.000, en 160.000 años es. Para tener idea, a veces uno no sabe de estas cosas, ¿no? 160.000 años. A mí me gusta un poco la historia también, saber bastante de la historia. La agricultura, por ejemplo, de acuerdo a Heródoto, a todos esos historiadores antiguos que han dejado alguna información, de ahí es que se sabe que hace aproximadamente 10.000 años apareció el hombre haciendo agricultura. O sea, empezó a estabilizarse en determinados lugares y empezó a sembrar. Entonces, la agricultura hace 10.000 años. Las civilizaciones antiguas, por ejemplo, en Mesopotamia, ustedes ya no deben estudiar en colegios sobre las civilizaciones antiguas. Yo he tenido oportunidad de todavía estudiar de Siria, de Mesopotamia, esas civilizaciones antiguas, aparecieron, según los historiadores, según las investigaciones, aproximadamente hace 6.000 años. O sea, incluso algunas reliquias de esas civilizaciones han hecho desaparecer los ISIS y cosas así, hace unos 15 años, ¿no? Bueno, en todo caso, podríamos decir que las civilizaciones antiguas hace 6.000 años. Se cree que en Mesopotamia se inventó la rueda, y eso es hace 5.000 años, más o menos. Hace 5.000 años se inventó la rueda. Después apareció el gran imperio Egipto, ¿no? Y empezó a construir, y hasta ahora no se sabe exactamente cómo han construido las pirámides de piedra, que son, por ejemplo, aquí hay en Keops. Keops es la pirámide más alta que existe en el mundo de esa época, Egipto, Keops. La segunda es Miserinos, Keops, Kefren y Miserinos, son de diferentes nombres de faraones, Keops, Kefren y Miserinos. Bueno, pero no se sabe cómo han construido. Uno ve ahí historia y dicen que algunos han habilitado con ruedas, han trasladado los bloques de piedra, o sea, o de roca, ¿no? Otros dicen, no, por agua han trasladado en barquillos, en barcos, no barcos, en lanchas, digamos, han trasladado. Bueno, otros dicen que han venido seres extraterrestres y han moldeado, digamos, las piedras. Bueno, ¿qué será? En todo caso, eso es aproximadamente hace 5.000 años, ¿no? Y después viene el nacimiento de Jesús, que es, digamos, si uno empieza a ver la historia y todo, es el hombre más importante que es, y a partir de el nacimiento de Jesús cambiaron y pusieron siglo 0, 1 y empezó así. Y en esa época Roma era el país o la región, el imperio que manejaba todo el mundo, Roma, ¿no? Entonces, ahí empezaron las primeras clasificaciones de caminos en el siglo I, II, III. Por ejemplo, si uno ve las películas de los romanos, cuando viene la Semana Santa, si ustedes se han fijado, en Roma está como si estuviera pavimento, con bloques de piedra, o sea, talladas. Eso han hecho los romanos. Y si ustedes buscan en historia, en las bibliotecas de Alejandría, ahí ven que para hacer esos pavimentos, han definido
capas, varias capas. Nius se llama uno, Sumum se llama, de lo que me acuerdo, ¿no? Diferentes capas que han hecho los romanos, tenían un espesor de 1,20, 1,50 en la ciudad ahí de Roma, y a los costados tenían sus cunetas, ¿no? Eso es lo que se dice que había, ¿no? De acuerdo a la biblioteca, en las bibliotecas se encuentra esa información y ustedes pueden buscar en Google y ahí van a encontrar cómo eran los caminos en la época de Roma, o sea, pero más que todo en la ciudad, ¿no? Porque después en los caminos así eran destapados y no habían autos, no habían nada de eso, ¿no? Solamente andaban en caballos, conquistaban en caballos, etcétera. Eso era, así se circulaba en esa época, ¿no? Ahora, viendo la historia un poco simplificando, dice que en el siglo X, que es la época medieval y de conquista, empezaron a conquistar desde Italia hacia España, hacia Europa en general. Ahí dice que empezaron los primeros caminos, ¿no? Y se fueron duplicando los caminos hasta el siglo XII, porque era época de conquista. Bueno, después en América, un poco estamos simplificando la historia, porque solamente primeras vías en América, la primera vía se construyó entre Veracruz y México. Veracruz está, ¿en qué océano está Veracruz? A ver, ¿quién me dice? Veracruz, ¿en qué océano está? ¿En qué lado del océano? O sea, está en las orillas de un océano. ¿Cuál sería ese océano? ¿Pacífico o Atlántico? ¿Cuál de las dos? ¿Ah? ¿Tampoco? Yo conozco Veracruz. O sea, he conocido Veracruz. Y he conocido la casa de Hernán Cortés, que lo tienen ahí abandonado. ¿Cuál océano es? Atlántico. Muy bien, Atlántico. Muy bien, Atlántico. Entonces, han construido la primera carretera que se ha construido, o la primera vía, digamos, que se ha construido en América, aunque los incas han construido, pero sendas más que todo, ¿no? Entonces, según se cree, la primera vía en América ha sido construido por los españoles y es entre Veracruz y México, o sea, Distrito Federal, la capital. Esa fue construido por Sebastián de Aparicio, un cura español. Y con los años me he enterado, este cura Sebastián de Aparicio, sus huesos están, o sea, su cuerpo está intacto, es como si fuera un santo, en México. O sea, eso fue en el siglo XVI, o sea, en 1540, en la etapa de la colonización, ¿ya? Entonces, yo por casualidad un día he visto en la televisión de Sebastián de Aparicio, y yo sabía que Sebastián de Aparicio hizo esta carretera. Entonces ahí había un cura y todo su cuerpo está conservado en Europa, o en México, Sebastián de Aparicio. ¿Ya? Después pasó el tiempo y llega el siglo XVIII y empieza a ver las diligencias, o sea, con caballos. ¿Se acuerdan los cowboys? Tal vez se han visto ustedes. Yo cuando chico sí veía películas de los Estados Unidos, que cowboys, peajes, los asaltantes, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época del siglo XVIII había diligencias y empezó a surgir Estados Unidos, empezó a progresar y hasta ahora es una de la potencia más grande que tecnológicamente, por lo menos, considero que todavía está al frente. Y empezó a cobrar peajes en esa época para hacer mantenimiento de esas vías, en esas épocas, siglo XVIII. Luego, cuando nosotros nos hemos independizado en 1825, que nace la República de Bolivia, se inventa en Londres la locomotora, y de ahí aparece el ferrocarril, ¿no? 1825, 1826.
en Londres. Luego, ¿qué pasa? Cuando empieza a surgir el ferrocarril, empieza a haber decadencia de los caminos. En 1860 ya no habían casi nadie circulaba por los caminos, porque asaltaban bastante, todos iban por ferrocarril ya también. Pero entonces se inventa en el siglo XIX el vehículo y empieza a aparecer un vehículo que es el inventor, después 3 vehículos, 4 vehículos y actualmente tenemos ahí tantos millones de vehículos, ¿no? O sea, no sé exacto, no me acuerdo ahorita, pero en su libro, hasta determinada época aparece la cantidad de vehículos que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Cochabamba debe tener, puedo tal vez querer estimar, debe haber registrados unos 700.000 o 500.000 vehículos posiblemente, en Cochabamba, nada más, ¿ya? Entonces, aunque pagan impuestos, deben pagar unos 150.000 o 200.000, ¿no? Así más o menos eso, yo creo. Bueno, ¿cuál es el problema principal del tránsito? El problema principal del tránsito, si se acuerdan, yo ya les he dicho en la primera o la segunda clase, el problema principal del tránsito es la enorme disparidad, no estoy leyendo nada de aquí, la enorme disparidad entre el vehículo moderno y las vías antiguas. No se olviden eso. ¿Cuál es el problema del tránsito? Es el problema principal es la enorme diferencia entre las vías antiguas y los vehículos modernos. Ese es el problema principal. Pero hay otros factores que intervienen en el problema y esos son los que están aquí. No solamente es eso el problema, sino la existencia de diferentes tipos de vehículos en la vía. O sea, tenemos vehículos que tienen diferentes velocidades, diferentes dimensiones, diferentes aceleraciones. Entonces, es un problema. No es que todos son autitos, no. Hay diferentes tipos de vehículos, lo que ocasiona interviene en el problema del tránsito. La existencia de otros tipos de vehículos, como las bicicletas, motocicletas, obstáculos, etcétera, es otro factor que interviene en el problema del tránsito. Esto es teoría, pero un poquito para que nos vayamos sumergiendo en lo que es tráfico, ¿no? La superposición del tránsito motorizado de estos motocicletas, de los vehículos, de los trailers, de los camiones, en caminos inadecuados. O sea, que cuando digo caminos inadecuados puede ser que las curvas de esos caminos sean muy cesadas, o sea, radios muy bajos. Puede ser que esté destrozado su capa de rodadura, varios motivos, ¿no? O sea, caminos inadecuados, o sea, sean con anchos bajitos. Por ejemplo, en Bolivia hay lugares como a los Yungas que había de 4 metros de ancho de calzada, un camino inadecuado, es peligroso, ¿no? Que alguna vez han debido ver cómo se cruzan ahí en esos caminos que tienen apenas 4 metros de ancho. Peligrosos, ¿no? Caminos inadecuados. Falta de planificación en el tránsito. O sea, a veces es otro factor que interviene en el problema, ¿no? Estacionamientos, a veces estacionan en todo lado, diseños de estructuras con criterios actuales, por ejemplo, hay que hacer. ¿Qué quiere decir esto, diseño de estructuras con criterios actuales? Antes se construían los puentes, por ejemplo, con un ancho, no la luz del puente, sino el ancho del puente, menos que del camino. O sea, lo angostaban porque costaba más. Pero ¿eso qué hace? Que tengamos zonas peligrosas. Entonces ahora ya se hace el mismo ancho de la carretera, se sigue para atravesar quebradas, o sea, el puente tiene el mismo ancho, o sea, si tiene aceras, si tiene bermas, se aumenta igualito,
para que no se angoste, o sea, se vuelve peligroso eso. Y así podríamos mencionar falta de asimilación por parte del gobierno y del usuario, no hay una legislación, reglamentos de tránsito actuales, ni educación vial, pese a que se insiste constantemente en que todos los niños tienen que tener educación vial. ¿Qué quiere decir? Que cumplan con las luces del semáforo, que crucen las calles en los lugares que correspondan, que sepan por dónde ir, que tienen que ir por las aceras. Bueno, todo eso son problemitas o problemas que intervienen en el problema, ¿no? Existencia de peatones en las vías, o sea, en las calles, o sea, no hay aceras a veces también por los comerciantes, etcétera. Influye, es otro problema que nosotros, Cochabamba tiene un gran inconveniente, eso del comercio, ¿no? O sea, que a veces es necesario, pero ya también no hay orden, y eso tampoco no está bien, ¿no? Estos factores crean problemas que se manifiestan como accidentes y aglomeraciones, ¿no? Entonces, congestión generalizada, desequilibrio entre oferta y demanda, eso es lo que ocurre. Hay desorden, deficiencias de infraestructura, señalización, a veces no hay fluidez, incapacidad de la autoridad, o sea, no hay un adecuado control, ¿no? Entonces, por ejemplo, congestión es cuando así están todas las calles congestionadas y no se puede circular, o también accidentes, ¿no? O sea, se producen accidentes. Bueno, ahí vamos a quedar para no cansarlos. Vamos a seguir el día martes, si Dios quiere, bases para una solución, ¿ya? Entonces, ¿ya hay programación de las fechas de los exámenes o todavía recién nos va a enviar? A ver, Ariel, no, yo por lo menos te he estado viendo en las anteriores clases. Y yo he comentado ya. He dicho en el plan global que les he pasado en el Classroom, tienen las fechas, o tal vez las que les he pasado no tenían fechas. En la parte final están ahí las fechas de exámenes. Y les he dicho. Ahorita me estoy acordando. A ver, voy a buscar. A ver, vamos a encontrar. Sí, aquí está. Eso. Aquí he encontrado fácilmente. Les he dicho, o no se acuerdan. A ver, ¿alguien se acuerda? No. ¿O no he dicho? Sí, he dicho, Inge. Sí, dije eso. Gracias, Iván. He dicho. ¿Saben cuál es la primera prueba escrita? El 23 de octubre, Ariel. La segunda prueba, el 18 de diciembre. Eso es lo que tenemos programado, ¿ya? Que puede haber variaciones, podría haber variaciones si algo no está adecuado, pero quisiéramos y queremos cumplir con lo que estamos planificando, ¿ya? Entonces, el 18 de diciembre sería el segundo examen parcial. Las prácticas para cada parcial vale 15. Los sorpresas para cada parcial vale 25. Así les he puesto. El examen final vale 90. El proyecto final vale 10 y eso me tienen que entregar el 8 de enero del 2022. Y el examen de segunda instancia va a ser el 11 de enero, ¿ya? Eso tienen en el plan global. Si no les he puesto en el plan global es que a veces me piden en la web, sí, me piden en todo lado y en algunos no he puesto fechas, pero yo creo que lo que ustedes tienen está con fechas, pero por si acaso, si no, me avisan. Yo voy a cambiar y les voy a poner, pero ahorita les estoy dando las fechas que yo creo que tienen ahí en su plan global, ¿ya? Pero si no me dicen el martes, no están las fechas, entonces voy a cambiar. Pero esto les dije el otro día, Ariel, ¿ya? Siempre yo les voy a decir lo que estoy avanzando, tratando de que ustedes se enteren enterados, no que les voy a sorprender y les voy a decir, bueno, tal. Incluso les dije, esos exámenes son los sábados. Por eso es que ahora, habían aumentado, pero bien tarde, pero los voy a controlar después, les he dicho, ¿no ven? Porque no pueden estar menchando a la hora que quieren. Eso sí no voy a permitir.
53 había habido. Y estábamos, ¿cuántos? 20 más o menos, ¿no? O sea, yo voy a controlar eso. No puede ser que entren a la hora que quieren, salgan a la hora que quieren, hagan lo que quieran, ¿ya? O sea, para mí tenemos que cumplir algunas normas, ¿no? ¿Y por qué quiero que cumplan algunas normas? Para que sean buenos ingenieros, o sea, tienen que saber que hay ciertos reglamentos, cierto orden, ¿no? Entonces, eso así va a ser, ¿ya? Por ejemplo, me está sorprendiendo. Yo tengo que aceptar que entren a las clases. No que hasta ahorita les dije, estoy aceptando así porque después de que hagan sus altas, sus bajas de la materia y cosas, ya voy a ver cómo hago. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Algo más? Ariel. Está perfecto, Inge, gracias, no me había fijado. Listo, no, más bien que si no escuchaste o alguna cosa, con todo gusto vamos aclarando, ¿ya? Entonces, descansen, todavía no estoy dando prácticas, nada, vayan comprándose el libro, vayan leyendo un poquito, estamos recién arrancando, pero siempre quisiera que vayan aprendiendo, ¿ya? Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el martes, ¿listo?